¿Quiénes son los seres que rodean el trono de Dios en el cielo? ¿Son ángeles de una jerarquía superior? ¿Simbolizan algo o son entidades reales que habitan en lo más alto del universo? La visión de Juan en el Apocalipsis nos revela un escenario imponente, un trono resplandeciente, rodeado de truenos, fuego, adoración sin fin y figuras que desafían toda lógica humana. Pero lo que pocos saben es que cada uno de ellos no está allí por adorno. Juntos forman la corte celestial que gobierna, adora y ejecuta los decretos del Creador. Cada forma, cada canto y cada movimiento de estos seres revela un aspecto del carácter de Dios, como si toda su esencia se reflejara en la adoración que los rodea. Pero ¿por qué unos tienen forma de león, de águila o de hombre? ¿Por qué las ruedas que los acompañan están llenas de ojos y arden en fuego? ¿Y qué papel cumplen estos seres en el destino final de la humanidad? En este viaje vamos a descifrar lo que muchos teólogos han debatido durante siglos, y puede que al final descubras que el lugar que ellos ocupan es un espejo del que te espera a ti. Para entender quiénes son los seres que rodean el trono de Dios, no basta con leer. Hay que entrar en la escena, ver con los ojos de Juan y permanecer allí en asombro quieto. Porque en el cielo nada está puesto por casualidad. Y cada símbolo guarda una historia. Había silencio en el cielo, pero no era un silencio vacío. Era espeso, como si estuviera hecho de tiempo detenido. A lo lejos, una vibración recorría el aire. No era música, ni era viento. Era algo más antiguo, más profundo, como si cada partícula del firmamento estuviera aguardando que algo se revelara. Juan estaba allí. No sabía si en cuerpo o solo en espíritu, pero sentía el suelo bajo sus pies, como si fuera real. No había tierra ni piedras, sino una especie de plataforma suspendida que brillaba como cristal pulido, inmenso, interminable, un mar sin agua, una quietud sin sombra. Había escuchado desde niño que el cielo era gloria, que el trono de Dios estaba sobre los querubines, que su voz retumbaba como muchas aguas. Pero ahora no era una enseñanza ni un recuerdo. Era verdad. Frente a él el trono estaba allí. No era un mueble. No tenía forma humana ni proporciones lógicas. Era luz, era fuego, era fuerza. Y desde él salían truenos, destellos, voces como susurros que llevaban siglos repitiéndose. Juan no intentó describirlo todo, solo lo que el alma podía soportar. Un arco iris lo rodeaba, como una niebla esmeralda que palpitaba. Frente a él ardían 7 lámparas, como si el fuego mismo respirara. Y alrededor del trono, 24 tronos menores ocupados. Figuras sentadas, con coronas de oro y túnicas blancas, quietas, silenciosas, eternas. Juan no sabía si mirarlas o postrarse. No sabía si había llegado al centro del universo o al borde de un juicio. Y entonces algo se movió. Juan aún no hablaba. No había palabras que pudieran traducir lo que sus ojos tocaban. La atmósfera no era aire, sino algo más denso, como una sustancia viva que vibraba con cada movimiento alrededor del trono. Los relámpagos no eran solo luz, eran fragmentos de juicio contenidos, centellas que no se extinguían, que quedaban suspendidas como si esperaran una orden. Y las voces no venían de un lugar, sino de todos al mismo tiempo. Voces que no pronunciaban idioma alguno, pero decían todo. Voces de agua, de trueno, de viento, de fuego. Frente al trono, 7 lámparas ardían en fila. No parpadeaban, no oscilaban con corrientes invisibles. Eran llamas conscientes, columnas encendidas que respiraban al compás del corazón divino. Juan sintió que aquellas luces sabían su nombre, como si pudieran verlo por dentro. Él conocía las Escrituras. Había leído que eran los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pero leerlo no era lo mismo que verlos. Ni siquiera era parecido. El piso no era suelo, no era cielo. Era un mar inmóvil, transparente como vidrio fundido. Juan no supo si era agua o algo más espiritual. Reflejaba todo.
El fuego, los tronos, su propio rostro alterado por el asombro. Caminaba o flotaba sobre aquel mar como si no pesara, y cada paso lo acercaba más al centro del universo. El trono principal no tenía forma definida, pero su presencia era absoluta. Desde él no solo fluía poder, sino una atracción imposible de resistir. Juan sintió que si daba un paso más sería absorbido, y no le asustaba. Era como volver al lugar de donde había salido su alma hacía incontables años. Entonces lo vio. Algo comenzaba a manifestarse detrás de la luz. No era un rostro, era una intensidad, una conciencia viva. Y el círculo de tronos menores lo rodeaba como un anillo perfecto, exacto, que no tenía principio ni fin. 24 tronos, 24 figuras sentadas. Sus rostros eran serenos, pero no dormidos. Sus coronas no eran símbolo de poder humano, sino de una victoria que no conocía derrota. Y aunque no decían palabra, todo en ellos hablaba. Juan no podía apartar la vista de ellos. Los 24 ancianos no se movían como los hombres, pero no eran estatuas. Sus cuerpos emitían un resplandor suave, como el último reflejo del sol antes del anochecer. Vestían túnicas blancas, tan blancas que ninguna tela terrenal podría imitar su pureza. No eran ropajes decorativos, sino vestiduras que parecían contar una historia. La historia de haber vencido, de haber atravesado algo y haber sido recibidos. Las coronas sobre sus cabezas no brillaban como el oro forjado por manos humanas. Brillaban desde dentro, como si cada una hubiera sido formada por la fidelidad misma. Juan entendió, no con palabras, sino con el alma, que cada uno de ellos estaba allí por algo que habían hecho o por algo que habían sido. No eran figuras alegóricas, no eran símbolos flotando en la visión. Eran seres conscientes, testigos eternos, parte viva del consejo celestial. Cada tanto, un movimiento ocurría entre ellos. Uno inclinaba levemente la cabeza, otro levantaba sus manos con lentitud. No se comunicaban como los hombres. Era como si cada gesto fuera una oración. Y de cuando en cuando, al sonido de algo que no llegaba a los oídos, todos se postraban. Se quitaban las coronas y las depositaban delante del trono. No por obligación, no por protocolo, sino porque el solo hecho de estar allí los volvía polvo ante la majestad. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, decían. Y no era un canto aprendido, era un grito antiguo, profundo, tejido en los cimientos del cielo desde antes del tiempo. Juan respiraba con dificultad, no por miedo, sino porque aquel aire era demasiado sagrado. Sentía que cada célula de su cuerpo estaba fuera de lugar, y aún así no quería irse. Frente a él, la escena no era una visión cualquiera. Era la sala del trono, y los que la rodeaban aún no habían dicho todo. Juan continuaba absorto en la visión, como si cada latido del cielo resonara dentro de su pecho, alineando sus pensamientos con un orden más antiguo que el tiempo mismo. Frente a él, los 24 tronos que rodeaban el centro absoluto del universo seguían firmes, sin alterarse ni por la luz intensa ni por el murmullo de los relámpagos que danzaban alrededor. Y en cada uno de esos tronos, sentado con la dignidad de quien no necesita hablar para imponer respeto, reposaba una figura envuelta en blanco, coronada con oro, inmóvil pero viva, presente pero insondable. No se trataba de una asamblea común. No eran príncipes terrenales ni ángeles del tipo que uno encuentra en las páginas doradas de la tradición religiosa. Había en ellos algo más denso, más enraizado en una historia que parecía abarcar tanto la tierra como el cielo. Juan los observaba con detenimiento, intentando discernir si aquellos rostros tranquilos eran recuerdos de hombres que alguna vez caminaron sobre la tierra, o si eran manifestaciones puramente celestiales, expresiones vivas de algo que el lenguaje humano aún no había aprendido a nombrar. Las túnicas que llevaban, blancas como la luz filtrada a través del agua, no tenían costura visible ni marca de origen, como si hubieran sido tejidas en un acto de redención más que de manufactura.
no era solo un símbolo de pureza. Era una declaración de que aquello que alguna vez fue impuro había sido completamente transformado. Las coronas que descansaban sobre sus cabezas no relucían como trofeos, sino como testimonios silenciosos de una fidelidad inquebrantable. Y los tronos sobre los cuales estaban sentados, dispuestos en un círculo perfecto, sin principio ni fin, no sugerían competencia ni rango, sino unidad en propósito, equilibrio en diversidad. Juan, aún sin comprender del todo, sintió que estaba ante algo que no se podía interpretar con rapidez. No eran decoraciones de una visión celestial, sino parte del mecanismo mismo del trono, como si sin ellos la sala perdiera parte de su función. Y mientras el silencio respiraba a su alrededor, comprendió que los 24 ancianos no eran una metáfora ni una figura poética, sino presencias reales, establecidas, conscientes. Participaban de algo que iba más allá de la contemplación. Formaban parte del gobierno eterno. No fue un sonido lo que interrumpió el momento, ni una voz que descendiera del trono central. Fue más bien una intuición, una corriente silenciosa que atravesó el espacio, como si la voluntad del cielo se deslizara por entre los tronos sin necesidad de palabras. Uno de los ancianos, sin apuro, sin sobresalto, levantó sus manos y con un gesto que no buscaba ser observado, sostuvo entre los dedos una copa de oro. La elevó no como quien hace una ofrenda ritual, sino como quien reconoce el peso invisible de lo que lleva. Juan entrecerró los ojos. La copa no contenía vino ni aceite, ni algún líquido visible que pudiera asociarse a los ritos del templo. Pero lo que emanaba de ella era más real que cualquier sustancia física, un aroma tenue, íntimo, cargado de una memoria antigua, como el olor que queda después de una oración pronunciada en medio del llanto. Entonces comprendió, no por deducción sino por revelación, que esas copas estaban llenas de oraciones, oraciones humanas, no palabras sueltas, sino súplicas completas, guardadas, sostenidas, preservadas en el tiempo como un incienso que no se consume. Cada anciano sostenía una. Algunas brillaban más que otras, pero no por la calidad de su recipiente, sino por la intensidad de su contenido. Había ruegos de madres, promesas murmuradas en la oscuridad, clamores de mártires y confesiones pronunciadas al borde de la desesperanza. Todo estaba allí, contenido en esas copas que ahora eran elevadas hacia el trono, no como una carga, sino como una ofrenda continua. Juan se preguntó, con un estremecimiento que lo recorrió sin aviso, si alguna de aquellas oraciones era suya. Los ancianos no se miraban entre ellos. No necesitaban coordinarse ni dar señales. Había en sus movimientos una sincronicidad nacida de la presencia misma de Dios. No se trataba de obediencia ciega, sino de conocimiento profundo. Cada gesto, cada acto, parecía corresponder a un momento específico, como si supieran exactamente cuándo inclinarse, cuándo levantar la copa, cuándo guardar silencio. Y en ese ritmo invisible, en ese acuerdo sin voz, Juan percibió algo más. Aquellos 24 no eran solo intercesores. Eran participantes de un consejo más alto, un círculo de autoridad que no juzgaba por apariencias ni decidía según la voluntad del más fuerte. Su papel no era decorativo sino funcional, y lo que hacían, lo hacían en nombre de muchos, quizás en nombre de todos. El ambiente alrededor del trono no era estático, aunque sus elementos parecían estar suspendidos en un orden que desafiaba la comprensión humana. Había un movimiento constante, imperceptible a simple vista, como si cada partícula de luz, cada resplandor, cada eco estuviera al servicio de una armonía superior que mantenía el cielo en perfecta tensión. En medio de ese equilibrio sagrado, los 24 ancianos se mantenían en una vigilia que no era pasiva, sino profundamente activa, como quienes conocen el peso del silencio y el poder del momento justo. De cuando en cuando,
Sin anuncio ni preludio, uno de ellos se inclinaba. No era un gesto teatral, ni una señal para los otros, sino una respuesta directa a una realidad espiritual que Juan no podía ver, pero que sí alcanzaba a sentir. Aquel que se inclinaba retiraba su corona, no con tristeza ni con duda, sino con una devoción tan antigua como el universo, y la depositaba suavemente a los pies del trono central. El acto era seguido, sin demora ni imitación, por los otros 23, como si cada uno supiera que ante la gloria eterna, toda honra devuelta es una declaración de fidelidad renovada. Las coronas no permanecían en el suelo, no eran absorbidas ni apartadas. Volvían a sus dueños, como si una mano invisible las tomara y las ofreciera de regreso, diciendo sin voz: «Aún te pertenece, porque aún estás conmigo». Ese intercambio sagrado, ofrenda y restitución, se repetía en un ciclo que no dependía del tiempo, sino del corazón de aquel que estaba en el trono. Juan, testigo involuntario y aún así elegido, comenzaba a entrever el sentido oculto de lo que contemplaba. Aquellos ancianos no eran símbolos vacíos ni representaciones estilizadas de doctrinas humanas. Eran presencias reales, formadas por historia y propósito. Y su número, 24, no era arbitrario. Evocaba a los 24 turnos sacerdotales del templo antiguo, a la suma profética de los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, a la plenitud del pueblo de Dios en todas sus generaciones. Lo que Juan veía era un espejo elevado, un reflejo celeste de una verdad más profunda, que los redimidos, aquellos que habían vencido no por fuerza sino por fe, no eran relegados al borde del trono, sino invitados a rodearlo, y en ese círculo sagrado, donde no había disputa ni orgullo, sino un amor que sabía su lugar. Juan comprendió que el cielo no era solo un destino reservado para el final de los días, sino un llamado a participar desde ahora, desde aquí, como si los que adoraban allá arriba fueran las versiones consumadas de aquellos que, en la tierra, aún luchaban por creer. El canto cesó por un instante, como si incluso el cielo necesitara respirar. No fue silencio, sino una pausa sagrada, una suspensión en la que todo parecía mantenerse a la espera de algo que estaba por revelarse. Juan, aún temblando por lo que había visto en los tronos, sintió que sus ojos eran guiados, no por voluntad propia, sino por una fuerza suave y absoluta que lo empujaba a mirar más allá. Y entonces los vio. No estaban escondidos, pero tampoco se destacaban por brillo o altura. Eran 4, posicionados muy cerca del trono, uno a cada lado, formando una especie de cuadrado viviente que latía con la misma energía que sostenía el universo. Su presencia no era ornamental, no estaban allí para ser observados, sino para manifestar algo más alto que ellos mismos. Juan no los reconoció como ángeles comunes. No tenían la forma alada que se describe en los relatos conocidos, eran distintos. Cada uno de ellos tenía una apariencia singular, y sin embargo, ninguno parecía completo por sí solo. El primero tenía rostro de león, y de él emanaba una autoridad que no necesitaba ser explicada. No rugía, pero su sola quietud hablaba de realeza, de una fuerza que no necesita violencia para ser reconocida. El segundo tenía rostro de toro o de buey, con una firmeza tan serena que parecía contener toda la paciencia del mundo. No era un animal de carga común, sino una figura que representaba lo que perdura, lo que resiste, lo que sirve sin quejarse. El tercero tenía rostro de hombre, y en su mirada, porque sí, tenía ojos que miraban, Juan sintió una cercanía inesperada. No era un reflejo de humanidad caída, sino una imagen restaurada, como si en ese rostro se reuniera toda la dignidad del ser creado a imagen divina. Y el cuarto, con rostro de águila en vuelo, no estaba quieto como los otros, sino en tensión perpetua, como si estuviera a punto de alzarse en vertical, y sus ojos, agudos y penetrantes, parecían ver no solo lo que estaba frente a él, sino lo que aún no había ocurrido.
Estos cuatro no eran esculturas ni representaciones estáticas, se movían, sus cuerpos estaban llenos de ojos, no solo en el rostro, sino en sus costados, en sus alas, en sus espaldas. Ojos que no parpadeaban, ojos que no se cerraban, ojos que veían en todas direcciones. Juan sintió una mezcla de temor y reverencia. Estaba ante criaturas que no solo observaban el trono, lo guardaban, lo rodeaban, lo proclamaban. Y aunque su forma parecía desafiar la lógica, nada en ellos era desorden. Todo respondía a un diseño eterno. Juan intentaba comprender lo que veía, pero pronto descubrió que no estaba allí para entender, sino para atestiguar. Los cuatro seres vivientes no hablaban con voz humana, ni se comunicaban con gestos reconocibles. Sin embargo, todo en ellos transmitía una intención, un propósito que no necesitaba traducción, como si sus movimientos fueran parte de una liturgia cósmica que había comenzado mucho antes de que los hombres escribieran palabras en piedra. Sus alas, porque cada uno tenía 6, no eran solo instrumentos de vuelo, sino extensiones vivas de su propia conciencia. 2 cubrían sus rostros, 2 sus pies, y con las otras 2 se mantenían suspendidos, no en el aire, sino en una dimensión que no podía ser medida por el tiempo ni por la distancia. Juan recordaba los escritos de Isaías, cuando el profeta había visto al Señor en su trono y había descrito serafines que clamaban: «Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos». Aquella visión antigua ahora cobraba una nueva profundidad, porque esos seres, tan parecidos y tan distintos, también cantaban. No por obligación, no por rutina, sino porque el acto de contemplar a Dios los conducía inevitablemente a la adoración. El canto no era lineal, no tenía inicio ni conclusión. Era un flujo constante, una corriente de reconocimiento que se elevaba desde ellos hacia el trono como un río que nunca se seca. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, decían, y al hacerlo, el universo entero parecía resonar con ese mismo ritmo. No era un canto aprendido, sino una reacción inevitable ante la presencia. Juan percibía que estos seres no estaban sujetos al tiempo como él, no envejecían, no se cansaban, no necesitaban descanso. Eran fuego sostenido, conciencia viva, energía al servicio de la santidad. Estaban hechos para adorar, pero no como autómatas, sino como criaturas que al ver a Dios encontraban en ese acto su razón de ser. Y cada vez que pronunciaban su triple santo, los 24 ancianos se unían a ellos, postrándose, entregando de nuevo sus coronas, cerrando el círculo de honor que rodeaba el trono eterno. Lo más desconcertante no era su aspecto, ni su número, ni siquiera su forma múltiple. Lo que más impactaba a Juan era su constancia, su incansable fidelidad, día y noche sin pausa, sin distracción, como si el acto de mirar al Creador fuera en sí mismo una fuente inagotable de revelación. Nunca se aburrían, nunca repetían por repetir. Cada santo era nuevo, nacido del momento, fresco como el primer día de la creación. Y en esa adoración perpetua, Juan sintió algo que no esperaba: paz. Porque si criaturas tan llenas de ojos, tan cercanas al trono, tan distintas a todo lo conocido, podían vivir solo para adorar, entonces quizás ese era también el fin último de toda existencia. No producir, no explicar, no poseer, sino simplemente contemplar. Mientras la visión avanzaba, Juan no intentaba ya clasificar ni comparar lo que veía. La presencia de los 4 seres vivientes imponía una verdad que no necesitaba ser comprendida del todo para ser aceptada. Eran parte de un misterio mayor, uno que había aparecido antes en las visiones de los antiguos profetas, como Ezequiel, quien había visto criaturas similares con rostros múltiples, alas extendidas y ruedas encendidas que se movían en armonía perfecta. Esas ruedas, llenas también de ojos, parecían estar íntimamente ligadas a los seres vivientes, como si fuesen una extensión de su ser o el vehículo de su propósito.
Se movían a la par de ellos, sin desviarse, respondiendo a impulsos que no eran visibles, pero sí precisos. Ezequiel había dicho que el espíritu de los seres estaba en las ruedas, y ahora Juan comprendía que esos movimientos no eran mecánicos, sino espirituales. Lo que se desplazaba no era materia, sino voluntad manifestada. Los ojos por todo el cuerpo, en alas, espalda, rostros, no eran deformidades ni símbolos decorativos. Eran percepción, vigilancia, presencia que no duerme. Eran testigos de todo lo que ocurre debajo del cielo, guardianes de cada acto, cada intención, cada suspiro de los vivientes. Eran la prueba de que nada escapa a la atención de Dios, porque sus servidores más cercanos ven en todas direcciones, sin descanso, sin límites. Y sin embargo, no eran jueces. No señalaban, no acusaban, no intervenían. Solo adoraban. Eran criaturas tan exaltadas que su sola existencia bastaba para estremecer la comprensión humana del orden celestial. Pero aún así, su único propósito era inclinarse una y otra vez ante el trono. Y eso lo decían todo. En esa repetición sagrada, Juan descubría algo más profundo, que la santidad de Dios no se desgasta, no se vuelve menos asombrosa con el tiempo. Cada instante en su presencia genera un asombro nuevo, una adoración renovada, un clamor que no puede ser contenido. Lo que al principio parecía extraño, incluso temible, se volvía ahora profundamente hermoso. Porque aquellos rostros, el león, el buey, el hombre, el águila, no representaban monstruos, sino dimensiones del Creador, su fuerza, su servicio, su conciencia, su soberanía. Eran reflejos del carácter de Dios, no en forma humana, sino en símbolos vivos que cantaban con su sola existencia. Y al verlos, al sentir el eco de su alabanza cruzando los siglos y las estrellas, Juan comprendió que incluso en lo más extraño, Dios se revela. Había algo en el suelo del cielo que no era suelo. No era tierra, ni mármol, ni nube. Era un mar inmóvil, como cristal puro extendido ante el trono, tan transparente que parecía contener dentro de sí todos los reflejos del universo. Y justo allí, bajo los seres vivientes que proclamaban sin cesar la santidad de Dios, algo comenzó a girar. Al principio, Juan pensó que eran sombras. Luego creyó ver destellos, como espejos que se doblaban sobre sí mismos. Pero cuanto más miraba, más se convencía de que no eran ilusión. Lo que estaba viendo no eran luces ni símbolos, eran ruedas. Ruedas enormes, entrelazadas, brillantes como el bronce fundido, girando una dentro de otra, sin chocar jamás, sin perder el ritmo, sin desobedecer el orden. No seguían caminos, no rodaban por un suelo físico, giraban y se desplazaban. No hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia donde querían, sin necesidad de girar para cambiar de dirección. Su movimiento era absoluto, libre y al mismo tiempo preciso, como si una inteligencia profunda habitara en su centro. Eran los ofanines. Juan los había leído antes en los rollos de Ezequiel, cuando el profeta, cautivo en tierra extranjera, había visto los cielos abrirse sobre el río Quebar. Ezequiel los describía con un lenguaje tembloroso, como si no supiera si estaba presenciando un juicio o una creación. Y ahora Juan, siglos después, confirmaba con sus propios ojos que aquellas ruedas no eran producto de la imaginación. Estaban vivas y estaban aquí. Cada una de ellas estaba llena de ojos, no decorativos, no simbólicos, sino ojos reales, abiertos, conscientes. Ojos que no pestañeaban, que no dormían, que no perdían detalle. Eran demasiados para contarlos y sin embargo no causaban temor. Su presencia imponía respeto, sí, pero también transmitía la certeza de que nada escapaba a su mirada. Eran como instrumentos de la visión de Dios, extensiones de su inteligencia, herramientas de una justicia que no se deja engañar ni por las apariencias ni por los discursos. Y aunque no hablaban, Juan comprendía que veían todo. Las ruedas no estaban separadas de los cuatro seres vivientes, ni flotaban solas como artefactos errantes.
Estaban unidas, profundamente conectadas a ellos, como si compartieran no solo función, sino también espíritu. Ezequiel había escrito que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, y ahora esa frase tomaba cuerpo, literalmente, ante los ojos de Juan. Cuando las criaturas se elevaban, las ruedas se elevaban con ellas. Cuando se detenían, ellas también lo hacían. No por obediencia externa, sino por una unidad interna que desafiaba las leyes naturales. Era como si las ruedas no necesitaran recibir órdenes, porque ya sabían lo que debía hacerse. El fuego que las envolvía no quemaba ni consumía. Parecía un fuego contenido, latente, como una gloria retenida que en cualquier momento podría desplegarse con poder irresistible. Y sin embargo, no había amenaza en su movimiento. No eran instrumentos de destrucción sin control, sino portadores de juicio justo, disponibles solo cuando el trono lo indicaba. Juan observó cómo giraban dentro de sí mismas, en perfecta coordinación, sin esfuerzo, sin fricción. Sus aros eran altos, imponentes, y aún así no proyectaban sombra. Estaban hechas de una materia que no podía nombrar, como si la luz misma hubiese sido moldeada para crear su forma, y cada centímetro de su superficie estaba cubierto de ojos, no solo para ver, sino para dar testimonio. Cada uno de esos ojos era un registro, una memoria viva, un observador sin voz que llevaba consigo la historia de todo lo visto. En su andar sin caminos, Juan comprendía que estas ruedas no necesitaban senderos, porque eran ellas las que abrían el paso. Donde giraban, el espacio se rendía. Donde se alzaban, el orden se ajustaba. Y donde se detenían, lo invisible tomaba forma. Lo que al principio parecía mecánico, ahora se revelaba como profundamente espiritual. No eran máquinas celestiales, eran presencia. Y su cercanía al trono no era decorativa, era estratégica. Había en los ofanines una solemnidad difícil de describir, una autoridad que no se expresaba con voz ni con gesto, sino con el simple hecho de estar. Eran testigos, sí, pero también ejecutores silenciosos del movimiento divino. Todo en ellos indicaba que cuando el trono decidía moverse, no eran los seres vivientes quienes daban el primer paso, sino las ruedas. Eran en cierto modo los pies del trono. Y sin embargo, no caminaban. Se deslizaban con un movimiento que parecía tejido con la intención misma de Dios, como si cada giro fuera parte de una partitura eterna. La dirección no era el norte, ni el este, ni ninguna de las coordenadas del mundo terrestre. Su rumbo era el querer del Altísimo, y su impulso, la voluntad perfecta que jamás se equivoca. En las visiones de Ezequiel, las ruedas acompañaban un firmamento de cristal sobre sus cabezas, y sobre ese firmamento un trono, y sobre el trono la figura de un hombre. Esa progresión, ruedas, seres, firmamento, trono, presencia, era más que jerarquía, era revelación. Un mapa del orden del cielo, donde lo visible y lo invisible se tocaban con precisión matemática. Juan no dijo si las ruedas hablaban, tal vez no lo necesitaban. Lo que hacían era más profundo que un mensaje, era una función, un papel vital que se ejecutaba sin interrupción desde antes de que existiera la palabra historia. El fuego que ardía en ellas no era amenaza, sino memoria, como si cada uno de sus radios estuviera forjado con actos antiguos, decisiones celestiales, decretos emitidos desde antes del principio del mundo. Y en sus giros ese fuego no se apagaba. Al contrario, parecía avivarse, como si al moverse recordaran, y al recordar juzgaran. Eran quizás la expresión más pura de la inteligencia divina en movimiento. Ojos que no solo ven, sino que entienden. Fuego que no solo quema, sino que discierne. Ruedas que no solo giran, sino que revelan hacia dónde va el trono. ¿Y por qué? Y así, mientras el cielo seguía respirando en ciclos de adoración y gloria, Juan entendía que todo, incluso lo más extraño, incluso lo más incomprensible, tenía un propósito.
Nada en el cielo está de más. El trono no estaba vacío, aunque cada figura que lo rodeaba, ancianos, seres vivientes, ruedas de fuego, atraía la mirada de Juan. Su atención, inevitablemente, era conducida hacia el centro. Allí, en medio de todo, no se hallaba un rayo de luz, ni una corona resplandeciente, ni una figura imponente de poder desmedido. Lo que él vio fue un cordero, y no uno cualquiera, sino como inmolado. No parecía fuerte, ni elevado, ni victorioso en el sentido habitual. Sus heridas estaban abiertas, visibles, y sin embargo, no sangraban. Estaban allí no como señales de debilidad, sino como emblemas eternos de un sacrificio que no se había desvanecido en el tiempo. Y ese cordero, a pesar de su fragilidad aparente, estaba de pie, vivo, presente, en el centro del trono. Juan sabía, con una certeza que no venía de sí mismo, que todos los otros elementos del cielo existían en torno a él. Los cánticos de los seres vivientes, las coronas de los ancianos, las ruedas que giraban, las copas llenas de oración. Todo convergía hacia ese punto, hacia él. Lo que más sorprendía no era solo que el Cordero estuviera allí, sino lo que se le había concedido, un libro sellado con 7 sellos. Y no había en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie digno de abrirlo. Nadie, excepto él. Cuando lo tomó no hubo aplausos, ni trompetas, ni gritos. Hubo adoración, un estallido suave pero absoluto de reconocimiento, como si toda la creación, visible e invisible, supiera que el momento había llegado. Los ancianos se postraron, los seres vivientes callaron, el cielo contuvo el aliento, porque lo que estaba a punto de comenzar era el juicio, y aquel que lo ejecutaría no era un león, ni un guerrero, ni un rey con espada. Era el Cordero, el mismo que había sido entregado, el mismo que ahora reinaba. A medida que el Cordero rompía uno a uno los sellos del libro sellado, el cielo ya no se mantenía en contemplación silenciosa, sino que comenzaba a moverse. Los seres vivientes, hasta entonces centrados en su alabanza perpetua, se convertían en heraldos de cada acto revelado. No hablaban con discursos elaborados, pero bastaba un gesto, una palabra, un llamado, para que el juicio comenzara a desplegarse como una ola inevitable que atravesaba los confines del tiempo y la historia humana. Con cada sello roto, una nueva etapa del destino se desataba. Y aunque los actos de juicio parecían terribles a los ojos de Juan, guerras, hambres, oscuridad, muerte, en ningún momento se perdió el orden. Los ancianos seguían postrándose en momentos clave. Los seres continuaban elevando su adoración. Las ruedas giraban sin detenerse, como si lo que estaba ocurriendo no fuese caos, sino cumplimiento. El Cordero no gritaba, no se exaltaba, no ejecutaba con violencia. Él simplemente abría, y lo que se desataba no era obra suya, sino consecuencia. Como si el mundo entero, tras siglos de decisiones, pecados, promesas y esperas, hubiera llegado a ese punto con la lógica de una semilla que, llegada su hora, rompe la tierra y germina. Lo que Juan veía no era destrucción caprichosa, sino revelación ordenada. Y en medio de todo eso, algo más profundo comenzó a hacerse evidente. Los que rodeaban el trono no eran espectadores del juicio, sino participantes. Los 24 ancianos, con sus copas y sus arpas, presentaban continuamente las oraciones de los santos como incienso vivo. Sus gestos eran parte de la liturgia eterna que sostenía lo que estaba ocurriendo. Cada vez que se postraban, lo hacían no solo por devoción, sino como quienes marcan un ritmo, como sacerdotes en un templo que no tiene muros. Y los 4 seres vivientes, con sus ojos y sus alas, parecían captar en cada sello una nueva dimensión del carácter divino. No se asombraban con terror, sino con entendimiento, como si todo lo que ocurría ya estuviera escrito en el lenguaje de su adoración. No eran ajenos al dolor que el juicio traía al mundo, pero tampoco lo detenían.
porque sabían, con la certeza de los que ven desde dentro, que la justicia no es enemiga de la misericordia, sino su culminación. La visión se elevaba, ya no como una secuencia de imágenes, sino como un clímax que reunía todo lo que Juan había presenciado desde que fue arrebatado en espíritu. El Cordero no solo había abierto los sellos, ahora estaba de pie en el centro, visible para toda criatura, no como víctima, sino como rey. Y lo que comenzó como un acto en el cielo, se convertía en un canto universal. Juan escuchó voces, no de unos pocos, sino de millares. Criaturas celestiales, ángeles, ancianos, vivientes, todos, sin distinción, alzaban un mismo canto, como si el universo se uniera en una sola nota. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No era una alabanza automática. Era el reconocimiento de que todo lo que existe, visible o invisible, encuentra su sentido en él. Y más allá de que todo juicio, toda justicia, todo fin, estaba siendo conducido por sus manos traspasadas, pero entre las frases de gloria, entre los ecos de honor, había un mensaje que Juan comprendía en silencio, que todos aquellos seres, tan enigmáticos, tan gloriosos, tan distintos a cualquier criatura terrestre, existían no para llamar la atención hacia sí mismos, sino para señalar hacia el centro, hacia el Cordero. Su forma, su función, su canto, su lugar junto al trono, todo hablaba de él. Y allí, en medio de esa revelación, Juan entendió la implicación más profunda de todo lo que había visto, que el cielo no es ajeno al destino de la humanidad, que los 24 ancianos representan no una raza lejana, sino una redención compartida, que los seres vivientes con sus rostros y sus ojos no están adorando por sí mismos, sino por todos nosotros. Y que las ruedas ardientes, girando eternamente, no son símbolos vacíos, sino la promesa de que la justicia divina nunca se detiene, nunca se olvida, nunca se desvía. El trono no está solo, está rodeado, y lo que lo rodea no son simples criaturas. Son señales vivientes de que la adoración, el juicio y la redención están entrelazados desde el principio. Y en medio de todo, un Cordero, uno que fue inmolado, uno que reina. Lo que Juan vio no fue una alegoría ni un sueño confuso. Fue una apertura, una cortina corrida hacia un lugar donde todo, absolutamente todo, tiene significado. Allí, cada ser alrededor del trono cumplía una función que no podía ser reemplazada ni simplificada. Los 24 ancianos no eran adornos eternos, sino representantes. Los seres vivientes no eran monstruos de otros mundos, sino rostros vivos de la gloria divina. Las ruedas ardientes no eran mecanismos simbólicos, sino conciencia en movimiento, y en el centro no había un trono vacío. Estaba el Cordero, herido pero de pie, silencioso, pero lleno de autoridad. Cada oración, cada lágrima, cada historia humana ha sido registrada, sostenida, respondida. Nada de lo que ha ocurrido, ni lo que está por venir, escapa a los ojos que rodean ese trono. Tal vez la pregunta no es quiénes son esos seres, sino ¿qué lugar ocuparías tú si pudieras ver desde allí? Tal vez el juicio final no es el cierre de una historia, sino el principio de una restauración. Gracias por acompañarnos en este recorrido entre símbolos, profecías y verdades que superan nuestra lógica. Si este viaje resonó contigo, te invito a seguir explorando con nosotros los misterios de las Escrituras. Suscríbete, comparte y deja tu reflexión en los comentarios. Porque a veces, una sola visión basta para transformar todo lo que creías entender.